vamos a hablar del Día de la Memoria. Así es, bueno, la semana pasada conmemoramos un nuevo aniversario del 24 de marzo, una fecha que se ha fijado, bueno, por su importancia histórica, pero también como una oportunidad para reflexionar, tomar conciencia y reivindicar la democracia en el país. En ese contexto, en este año se planteó también un rechazo a lo que se conoce como negacionismo. Y previamente se había presentado un proyecto para penar conductas, discursos negacionistas. ¿Qué es el negacionismo? ¿De qué manera se busca sancionarlo? ¿Qué prevé esta iniciativa? Bueno, de todo eso vamos a hablar con el diputado Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba. Muy buenas tardes, Fernández. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marina? Pablo, un placer. Un gusto saludarlo. Bueno, su opinión respecto a esta situación, lo solemos decir, en Alemania negar lo que ocurrió en la época nazi, bueno, es un delito y eso más o menos se está trabajando por estas horas en nuestro país. Sí, en otros países también. Primero yo soy consciente, como la inmensa mayoría de los argentinos, que es la educación, el recuerdo. Por eso el 24 de marzo es un día de reflexión para que las escuelas, los establecimientos educacionales hablemos de este tema. Pero lo que está sucediendo es que minorías intensas vienen en otros lugares del mundo, pero también en Argentina, haciendo del negacionismo una forma de regresar con esas reivindicaciones que hacen al uso de un terrorismo de Estado. Es por eso la gravedad y la necesidad de legislar al respecto. Los organismos internacionales han establecido, la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma estableció y la penalidad de los derechos, de los delitos de negacionismo, y en nuestro país lo que este proyecto de ley propone es discutir en el seno de la Cámara de Diputados, es penar el negacionismo, la reivindicación, la apología en sus diversas formas, con incluirlas con un delito en el Código Penal. Por lo tanto, sufrir prisiones efectivas si los jueces así demuestran en cuanto a lo que hace a este delito. Hay un agravamiento cuando es el que ejecuta esta actividad sea un funcionario de cualquiera de los tres niveles del Estado, porque el Estado, y sobre todo en el Estado democrático en el que estamos y pretendemos seguir estando, lo hacen y han accedido a partir de un Estado democrático y de la vigencia de la Constitución. Reivindicar la suspensión de los derechos constitucionales, entre ellos, es un delito que agrava y por lo tanto significa alejarlo del cargo e inhibirlo un periodo también que lo establece la ley. Por supuesto que la educación es lo principal, por eso para que poder reincorporarse a funciones estatales, la ley prevé que haya una capacitación y por último un artículo que relaciona, para hacer coherente este proyecto por lo que, en lo que establece el Código Penal, tipificar este delito en lo que es violación de los deberes de funcionario público. Fernández, consultarle, porque en los últimos años vemos cómo los organismos de derechos humanos tienen que ratificar el número de víctimas por delitos de lesa humanidad en nuestro país, y se ha instalado una especie de debate por la cifra de las víctimas, de los fallecidos. Quiero consultarle, además de esa instancia, cuáles son los otros discursos negacionistas que ustedes advierten están como floreciendo en el país.
Y los discursos están referidos fundamentalmente, es cierto que basarse en una cifra redonda que tiene toda una razón de ser histórica, eh, ha sido uno de los objetos, pero se lo llama el curro de los derechos humanos. Entonces, el Estado, que eh, lo establece nuestra Constitución y los acuerdos internacionales a lo que ha suscrito, incluso los ha incorporado a la Constitución, como el Pacto de San José de Costa Rica, establece que el Estado nos cuida, es decir, cuida los bienes, cuida la vida, cuida que nos podamos expresar, y quieren transformar en negar que ese Estado, cuando no ha cumplido su rol de protección de bienes y vida, eh, eh, no tenga que reponer o ser objeto, como ha sido objeto por muchas leyes, las víctimas de la represión estatal, de una indemnización, y eso lo denominan curro. Pero lo peor es que se relaciona también, ustedes han visto en imágenes, un falcón verde con algunas caritas, muchas de ellas dirigentes del Frente de Todo, diciendo que una forma de solucionar los problemas de seguridad también es el manejo de la fuerza por voluntad propia, es decir, portar armas, etcétera. Todo eso es negacionismo, pero además se lo reivindica como forma de economizar en la política. Entonces hay un diputado que ha accedido y que llama a los sectores que establece la vida democrática y que ejercen a través de los partidos políticos como una casta, ¿no? Ahora está desesperado consiguiendo candidatos para engrosar esa casta, pero dice que hay que eliminarla. Entonces, todo lo que en realidad no nos ayude a una educación democrática y resolver dentro del marco de convivencia los enormes problemas que tiene el país, pero que ustedes están en un noticiero, todos los días lo están reflejando en el mundo, los problemas que hay si no elegimos la democracia. Y lo que hemos hecho es elegir el sistema democrático y banalizar la lucha de miles y miles de argentinos por recuperar esta democracia, de las madres, de las abuelas, de los hijos, pero también de muchos argentinos que dejaron su vida solamente por recuperar la democracia. La verdad que no ayuda a la reconstrucción y esta convivencia que queremos todos. Sí, incluso fue Graciela Fernández Meijide la que habló de esto el viernes pasado, respecto de los 30.000, los 20.000 o los 10.000 en definitiva. Pero lo corro un poquito ahí para hablar un poquito de política. El presidente Alberto Fernández está en los Estados Unidos, se va a reunir con Joe Biden. Este fin de semana Mauricio Macri renunció oficialmente a la posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación. Dijeron desde dentro del Frente de Todos, en una situación de espejo, bueno, alguien debería hacer lo mismo de nuestro espacio, marcándolo claramente al presidente Alberto Fernández. ¿Qué piensa usted del momento que está viviendo el Frente de Todos, que es oficialismo? Porque a veces lo comparamos con la oposición y la oposición puede tener cualquier lío, pero es oposición. El oficialismo está en una situación realmente incómoda en medio de problemas que usted mismo acaba de describir. Sí, primero pienso que cualquier integrante del Frente de Todos, como de cualquier fuerza política, yo no me voy a meter en las cuestiones internas de otra fuerza política, tiene derecho a presentarse como candidato y es la ciudadanía, en el marco de la democracia, el que le dice que sí o que no. Yo creo que el Mauricio Macri ha hecho uso de su derecho de presentarse o no presentarse y habrá resuelto en virtud de algún análisis que haya hecho. Yo no tengo una opinión en el sentido de que el presidente no tenga las facultades como para presentarse nuevamente de candidatos. Seguramente lo vamos a resolver
y lo que estamos reivindicando son las PASO, y hay que decir que sí, las PASO fortalecieron a la oposición cuando hicieron uso de ese instrumento, que fue nuestra fuerza política la que lo trajo para instrumentar. Así que me parece que ese tipo de discusión, más siendo oficialismo, es una preocupación más. La principal preocupación, mire, cuando salen de ver el noticiero y ven a los que estamos en alguna función política a discutir estas cosas, dice, tráelo a la verdulería, a la carnicería. Sí, a la agenda de la gente. La inflación, la cuestión de la inseguridad, que es enorme, esta paradoja de que nosotros venimos creciendo económicamente, tenemos buenos índices de utilización de capacidad productiva, de empleo, de disminución también incluso del subempleo, pero la enorme desigualdad que hay, no es la pobreza, la enorme desigualdad está llevando a jóvenes y a no tan jóvenes también al delito, y eso tiene que ser una preocupación. Así que se va a dar en el marco democrático, y seguramente dentro de pocos días sabremos si el presidente ejerce su facultad de presentarse nuevamente a elecciones, o del Frente de Todos seguramente van a surgir otros candidatos. Quizás tiene, y no me voy, Pablo, a ser el distraído, que un pronunciamiento del presidente hace que los miembros del gabinete tengan que pronunciarse también, porque de presentarse como candidato y otros integrantes del gabinete u otras fuerzas políticas, las que responden al ser un gobierno de coalición, van a tener que tomar posición. Por eso también es muy importante la definición del mismo, y entiendo la inquietud periodística. ¿No cree que se desluce un presidente en ejercicio formando parte de unas primarias, unas internas con otros candidatos? ¿Es un desaire al presidente? Es parte de un juego democrático. Yo creo que Alberto Fernández tiene la facultad y el pleno derecho a hacerlo, y siempre se supo que esta coalición, este frente, es una unidad en la diversidad. Al haber ejercido el poder estos años, también ha traído discusión de cuál era el mejor camino, en un marco inédito, ¿no? Porque pueden criticarnos cualquier cosa, pero nos entregaron un país en default, endeudado, con pandemia, una guerra, y ahora una sequía y cambio climático que ha condicionado precios internacionales e ingreso de divisa en un país que es evidentemente bimonetario. Entonces, en el marco ese, el presidente ha marcado y terminará seguramente su mandato sin haber mandado a espiar a nadie, sin haber influido en la justicia para que pongan preso a alguien. Me parece que son valores importantes para que luego elijamos libremente entre todos. Usted lo dijo, el problema es la verdulería. Eduardo, gracias por su tiempo. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Muchísimas gracias.